clase pasada nos introdujimos al concepto de ondas y al de ondas electromagnéticas. En principio habíamos descrito desde el punto de vista funcional que una onda era algo que se podía escribir, una onda periódica era algo que se podía escribir de esta forma, con una amplitud, con un número de ondas, con una frecuencia angular dada y una fase inicial. Ejemplificamos mucho en torno a las ondas en una cuerda, y después de eso introdujimos el concepto de onda electromagnética, en la que se conjugaban en fase la propagación de las ondas de campo eléctrico y magnético. Y una forma de visualizarlas había sido con esta figura, donde en la vertical se representaba la variación del campo eléctrico, mientras que en la horizontal se representaba la variación del campo magnético. Hacia el final de la clase fuimos hacia el concepto de polarización, y en medio de ello hablábamos de que el campo eléctrico tenía una magnitud mucho mayor que el campo magnético. Entonces, en general, cuando lo describíamos, cuando describíamos la onda electromagnética, la describíamos pensando fundamentalmente en el campo eléctrico. Es así que, en general, cuando hablamos de la luz, de ondas electromagnéticas, describimos simplemente la variación del campo eléctrico. Entonces, de alguna manera nos podemos quedar con la expresión de tan solo una de estas componentes, y entonces ahora comenzamos a avanzar en la conceptualización para llegar a la óptica geométrica. La óptica geométrica se basa en el concepto de rayos, y es muy, muy potente porque simplifica de una manera gráfica toda la parafernalia de funciones y de cálculos para ver cómo se propagan estos campos. Lo reduce al concepto de rayos y a diagramas muy simples. Entonces eso es lo que nosotros vamos a introducir ahora. Para ir en esa dirección, tenemos que empezar definiendo lo que se llama la fase de la onda. ¿Se acuerdan que nosotros a este término de acá, este phi, lo llamamos la fase inicial? Pues bien, al conjunto de todos estos términos es a lo que llamamos fase de la onda, que de alguna manera es el ángulo que tiene la función seno, el argumento de la función seno, en una posición o en un tiempo dado. Se define al frente de onda como a la superficie de fase constante, que vendría a ser toda esta cantidad igualada a una constante. Eso define una superficie. En el caso de esta onda, lo que define son planos. Para cada valor de la constante vamos a tener un plano. ¿Sí? ¿Se acuerdan que del análisis matemático, un plano se puede definir a partir de una constante por un valor de las variables igualado a alguna otra constante? Pues bien, esto define un plano, una superficie. El rayo se define entonces como la dirección perpendicular al frente de onda, a esa superficie. ¿Sí? Fíjense que de alguna manera lo que estamos haciendo es simplificar el problema, y pasamos de una superficie, de una representación con una superficie, a una representación de una línea. Ese es el potencial que tiene el rayo, y justamente se lo grafica con flechas. Entonces, si nosotros queremos graficar para este tipo de onda
los frentes de onda, lo que vamos a tener son para cada valor constante que consideremos planos, que en esta figura están simbolizados con estas líneas azules. Entonces, los rayos son las líneas que atraviesan perpendicularmente a estos planos, ¿sí? Obviamente, así como hay infinidad de planos del frente de onda, hay infinidad de rayos que describen esta onda. En general uno grafica algunos y en general se queda con uno de ellos cuando es suficientemente representativo. En el caso de una onda plana, es suficiente con graficar uno solo porque la onda se propaga uniformemente en una dirección. En el caso de un frente de onda esférico, como sería este o circular, tenemos que las superficies ahora formarían esferas concéntricas con la fuente, ¿sí? Tendría una forma distinta de esta, tendría una forma tal que los frentes de onda generen esferas, y entonces ahora los rayos ya no son paralelos como en la onda plana, sino que son radiales, porque recuerden que los rayos son perpendiculares siempre a los frentes de onda, ¿sí? Ese es el concepto, y entonces ahora en todo lo que tiene que ver con la óptica geométrica vamos a dejar a un lado estas expresiones y vamos a trabajar con rayos que se van a propagar en el espacio y en medios materiales y que van a resumir el comportamiento de todas estas ondas. Ahora bien, como les dije, estos rayos se van a propagar tanto en el vacío como en los medios materiales. Entonces, para eso precisamos definir alguna cantidad que nos describa cuál es el comportamiento de las ondas en los medios materiales. Y ahí es donde entra este concepto de índice de refracción. ¿De dónde surge esto? De lo siguiente. Cuando uno está en el vacío, todas las ondas electromagnéticas se propagan con la misma velocidad, que es c, la velocidad de la luz. La velocidad cercana a los 300.000 metros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo, perdón, que vimos en la clase pasada. Ahora bien, cuando la luz atraviesa un medio material, adquiere una velocidad, cambia su velocidad, y esa velocidad es menor que en el vacío. ¿A qué nos referimos con medios materiales? Cuando atraviesa el aire, cuando atraviesa un vidrio, cuando atraviesa un plástico, cuando atraviesa cualquier material, ¿sí? Para describir ese cambio en la velocidad, se define el índice de refracción, que se define como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio material. Obviamente, como siempre, la velocidad en un medio material es menor que la de la luz, este índice va a ser siempre mayor que 1. Ese índice depende del medio, de la sustancia en el que se esté propagando. Aquí, por ejemplo, les puse una tabla donde refleja algunos valores que están en los libros que usamos de referencia para el curso. Fíjense que en el caso del aire, el valor es muy cercano a 1, o sea que en aire, en dióxido de carbono, la luz se propaga prácticamente a la misma velocidad que en el vacío. Ahora bien, o sea, después cuando la luz entra al agua, cuando entra a la glicerina, al alcohol, empieza a propagarse a velocidades menores. De hecho, fíjense que en el diamante se propaga a menos de la mitad de la velocidad que se propaga en el vacío, por eso un valor mayor que 2. ¿Sí? Bien, y además ocurre una particularidad con esto. Fíjense que todos estos valores están descritos para 589 nanómetros en el vacío.
¿sí? Cuando la longitud de la onda de la luz es 589 nanómetros en el vacío. Ahora, ¿qué pasa? En el vacío, para cualquier longitud de onda, para cualquier frecuencia, la velocidad de la luz es la misma. Ahora, en los medios materiales no. Se observa, por ejemplo, acá fíjense, en el caso de tres sólidos, cuarzo, un acrílico y un vidrio, que el índice de refracción depende de la longitud de onda. Eso quiere decir que la velocidad de propagación de la onda electromagnética en esos medios materiales cambia según la longitud de onda que tenga la luz. ¿Sí? Esto después podemos comentar que tiene que ver con el hecho de que los colores de la luz se separen en un prisma o se separen en las gotas de agua y formen los arcoíris. ¿Sí?